Esta historia salió a la luz a finales de agosto, cuando un periódico italiano juntos con sitios web especializados en la inteligencia publicaron los resultados de una investigación realizada por 10 meses. Se trata de María Adela Kuchfeld Rivera, nacida en Perú hace 40 años, de un papá alemán y mamá peruana. Ella se ha adentrado en los círculos mundanos de Nápoles, Italia, consiguiendo infiltrarse en la plana mayor de la base de OTAN y la flota estadounidense en Europa. Ningún agente ruso jamás ha logrado penetrar tan profundamente en la cumbre de la Alianza Atlántica como lo ha hecho María Adela. Un poco más en detalles sobre su vida. Por la historia se llama María Adela Kuchfeld Rivera, de origen peruano. En realidad, el nombre de la chica es Olga Kolobova. Y toda esta historia de la espía empezó con la invención de María Adela. En agosto de 2005, la Oficina del Registro Civil del Distrito de Independencia en Lima, Perú, recibió una solicitud de la inscripción de una ciudadana nueva peruana. Los abogados presentaron una partida de nacimiento con su número único del Callao y fecha de bautizo de una iglesia particular también del Callao. Pero el funcionario que atendió la solicitud ordenó una investigación interna que descubrió que todo era falso. El párroco de aquella iglesia confirmó que ella fue construida en el año 87, así que de ninguna manera él pudo bautizar a María Adela en el 78. El informe del gobierno peruano concluyó que la identidad de esta persona era falsa y entonces le negó la ciudadanía. Bien hecho, yo sinceramente no pensaba que iban a buscar mucho, tomando en cuenta que supuestamente ella es de mamá peruana y tiene documentos. A pesar de este rechazo, la mujer logró recibir un pasaporte con el nombre de María Adela Kuchfeld Rivera, pero en Rusia. Ella decía que ella era la hija del amor de un papá alemán y mamá peruana. Su mamá soltera viajó a la Unión Soviética en el 1980 para asistir a los Juegos Olímpicos en Moscú. Sin embargo, ella recibió una nota de emergencia de Perú que la obligaba a regresar urgentemente a su país y la dejó a la niña al cuidado de una familia rusa de la que se había hecho amiga. Su mamá nunca regresó y la chica creció en Rusia teniendo una relación difícil con los padres adoptivos. Ella estaba tan cansada de su entorno que ya no quería vivir en Rusia, tampoco casarse con un hombre ruso, así que soñaba con mudarse a la Europa occidental y crear una familia allá. Entre 2009 y 2011, María Adela vivía por largas temporadas en Malta y en Roma y siempre buscaba opciones para lograr la nacionalidad alemana por su papá, supuesto papá alemán. Pero hay que decir que ella estudiaba en la universidad, siempre buscaba opciones para ingresar en la ciudadanía europea, pero nunca lo logró y seguía con el pasaporte ruso. Registró una empresa que se dedicaba a la confección de joyas. Fue una tapadera ideal que necesitaba la inteligencia rusa para desplegar a su espía ilegal como una mujer autosuficiente, de negocios y de clase alta. Vivía y tenía su negocio en un barrio elegante de Nápoles y también fue una asidua asistente a las fiestas de clase alta napolitana. También fue elegida como secretaria del Club de Leones local. Es un club de caridad especial porque fue fundado por los oficiales de la base de OTAN. Los socios son prácticamente todos militares, empleados y técnicos de la Alianza Atlántica o de la Sexta Flota de Estados Unidos. Era una telaraña perfecta en la que la gente enganchó a numerosos oficiales de la OTAN, construyendo una vasta red de relaciones sentimentales y amigables. Estuvo muy unida al administrador de los datos del cuartel general de OTAN. Hay unos indicios de su participación en varias ceremonias dentro de los comandos de la OTAN y Estados Unidos. Durante un tiempo salió con un fotógrafo militar y con un geógrafo investigador belga. Se hizo amiga con la inspectora general de las Fuerzas Navales estadounidenses en Europa y África, y todos la describían como una mujer inteligente, simpática y alegre.
Además de su sólida red de amigos y parejas esporádicas con los funcionarios de la OTAN, la mujer también viajó un montón por Europa, por sudeste de Asia y Medio Oriente, los destinos que supuestamente estaban relacionados con su negocio de joyería. La chica vivió tranquila sin ninguna presión en la Unión Europea por 12 años. Todo se terminó en 2018, cuando la revista Bellingcat, especializada en las investigaciones de los crímenes de la inteligencia rusa, publicó un artículo. Allá se revelaron las identidades encubiertas de 2 espías rusos implicados en el envenenamiento de ex agente KGB en Inglaterra. Los periodistas destaparon un agujero en la estrategia rusa. Por 10 años, la inteligencia rusa proporcionaba a sus espías con pasaportes nombrados consecutivamente. Básicamente, los periodistas adquirieron los datos de pasaportes en el mercado negro y rastrearon los datos. Cuando salieron a la luz los nombres de los agentes encubiertos en Inglaterra, María Adela compró un tiquete aéreo desde Nápoles a Moscú con el pasaporte que los periodistas habían encontrado. Siguiendo el hilo de investigación, ellos pudieron encontrar la verdadera identidad de la mujer. Su nombre es Olga Kolobova, una oficial de la inteligencia rusa, reclutada y entrenada por los servicios rusos desde su adolescencia. Ella jamás estuvo en Perú, más bien su padre era un coronel ruso que recibió varias medallas por servir a su país en el exterior, en Angola, Irak y Siria. La mujer salió de Italia corriendo sin decir nada. 5 meses después se despidió de sus amigos a través de una cuenta en Facebook, diciendo que ella se fue a Rusia para curarse de cáncer en una clínica. Un largo análisis de las bases de datos rusas, usando el software para comparación de caras, pudo encontrar que la mujer reapareció en Moscú a finales de 2018 y dentro de poco se compró 2 departamentos de lujo y un Audi. No se sabe si la misión de la chica fue un éxito o un fracaso. Se cree que ella era parte del programa de ilegales de Rusia. Es una red de agentes que se someten a años de entrenamiento intenso para prepararlos para asignaciones a largo plazo en el extranjero. Ellos reciben identidades falsas bien elaboradas y se insertan en un país donde pasan años o incluso décadas viviendo su doble vida. Así es esta curiosa historia de una agente rusa. Espero que les haya gustado este video. Es un formato nuevo en mi canal, pero como siempre yo espero sus likes, suscripciones, comentarios. Muchas gracias por ver el video de hoy. Muchas gracias por compartirlo en tus redes sociales. Aprecio muchísimo tu apoyo. Nos vamos a ver muy pronto. Soy Sabina Azul y hasta la próxima. Chao.